Pues bienvenidos a todos a la segunda edición de los Jueves Culturales. Y en esta ocasión tenemos el cajón peruano como regalo del Perú al mundo. En principio fue llevado, y este tema lo tocará en profundidad mi amigo Carlos Novoa, lo trajeron los afroperuanos, los africanos que llegaron a Perú. Ellos comenzaron a buscar diferentes medios para poder expresarse culturalmente, artísticamente. Ese es y el cajón peruano ha sido uno de los, creo yo, es el instrumento estrella de la cultura afroperuana. Otra cosa que me parece interesante es comenzar aquí a quebrar leyendas, ¿no? Se dijo hace algún tiempo que es Paco de Lucía quien incorporó el cajón al flamenco, pero no es así, porque uno tiene que intentar buscar, sobre todo en la historia, ser riguroso, y nosotros en un diario de aquí, en un diario de lo que se llama Diario Latino, en el CI, descubrimos un pequeño artículo escondido dentro de este periódico, donde dice Rubén Dantas, el brasileño que revolucionó el flamenco incorporando el cajón. Es este señor brasileño, este señor latinoamericano, quien endosó, quien incorporó, quien le dio este instrumento del cajón al flamenco. Resulta interesante porque en principio la figura es reconocida, universal de Paco de Lucía, quizás oscureció a este señor, que en realidad hay que reconocerle, porque él cuenta un poco en esa entrevista unos retazos que él habla. Dice, le preguntaba a un maestro de música en Argentina, dice, pero ¿y el flamenco qué es lo que tiene? Dice, lo único que tiene son las palmas y el zapateo. Entonces este brasileño dijo, pues yo voy a incorporar la percusión al flamenco. Entonces, en una de las tantas idas, él descubre el cajón exactamente a mediados de los 80. Y él es el que incorpora el cajón al flamenco. Eso es necesario decirlo porque nosotros tenemos que tener argumentos para poder defender. El cajón tiene su historia y su nacimiento. Esa es la parte posterior del cajón, ¿no? Construido ahora en Perú, básicamente en lo que respecta a madera es caoba o cedro, y con un triplay, como lo conocemos nosotros, en la parte delantera, comúnmente de unos 15 milímetros de diámetro, ¿no? de espesor. Entonces, pero como les digo, no nació el instrumento así. Y nos vamos a remitir, gracias Lucho, nos vamos a remitir a la historia del cajón. ¿Cómo nace el cajón peruano? En primer lugar, yo quisiera remitirme a nuestros ancestros. El cajón, previo al nacimiento como instrumento musical, tenemos que hacer mención a la presencia desde el siglo XVI, siglo XVII, de las grandes cantidades de gente, de mano de obra barato que llevó la colonia en ese tiempo, el virreinato, negros esclavos sacados desde la profundidad de sus sitios natales, contra su voluntad, para ser explotados, entre otros países en el Perú, en las grandes plantaciones de caña de azúcar y de algodón, básicamente de la costa central y de la costa norte del Perú. Y entonces, el negro, porque hay que decirlo así, Nicomedes Santa Cruz decía que no tenemos por qué, ni los negros sentirse ofendidos, ni nosotros ofender con el término. Es la raza negra, con orgullo decirlo. El negro llegó al Perú, y como le repito, llegó desubicado, explotado, y el negro había usado siempre el negro, por esa característica que tiene de alegría, del ritmo que tiene en la sangre, que es natural. Inclusive ellos utilizaban la música para sus ritos divinos, usaban la música para su comunicación inclusive, ¿no? Porque usaban los tambores. ¿Quién no ha escuchado de que las comunicaciones se hacían por tambores? Y ellos se entendían a través de ese medio. Y al llegar al Perú y a todas las zonas colonizadas por los españoles, inclusive con participación de la Iglesia Católica, es prohibido los tambores, previos al cajón. El cajón no existía todavía. Entonces la Iglesia Católica prohíbe los tambores por considerarlos paganos. Y entonces, en contubernio con las autoridades españolas, las virreinales, también
lo prohíben porque temían que a través de su música, que es un género musical muy antiguo, previo a la zamacueca, muy antiguo al tondero y al festejo, el panalivio era un género musical mediante los cuales ellos, a través de la percusión, expresaban su situación de explotación, sus lamentos, sus quejas, sus lloros, sus llantos, lo expresaban a través de la percusión. Y cuando no tenían tambores, porque el tambor para el africano era hecho a base de piel de cualquier animal, ¿no? Entonces, cuando no tenían eso, ellos recurrían, en el Perú ya estamos hablando, a los checos. No sé si ustedes habrán oído hablar en chacombo, en alguno de los festejos conocidos por Arturo Sambo Cabero divulgados. El chacombo, cuyos inicios fueron también unos checos vacíos, de aproximadamente 60 centímetros de alto, ¿no? Con un orificio posterior, y ellos les sacaban resonancia. Y entonces, al ser ellos desposeídos de ese instrumento que no era solamente musical, sino era social, religioso, ellos comienzan a coger todo lo que hiciera música. Los golpeteos en las mesas, en las cucharas de madera, en los soportes de las camas, en donde había un poco de madera y que podían sacarle sonido, ellos seguían cultivando ese sentimiento ancestral y tan identificado con la raza negra. Y es así como en esas épocas en que comienzan las producciones a gran escala de la agricultura en el Perú, entonces se comienzan a usar cajas de madera para poder embalar no solamente productos de la tierra, sino todas las mercancías que salían especialmente también por el Callao, se embalaban en cajas. Y es aquí donde ellos encuentran una gran herramienta musical, ¿no? En las cajas del embalaje, y que fueron sacándole sonidos, desclavando la parte superior de las cajas para poderle sacar otros ruidos, otros sonidos más agudos, más graves. Y entonces es así, son los inicios, los principios, el ancestro del cajón. Y quiero yo pasar también a pasar, de acuerdo a lo hablado, cómo va influyendo y cómo va progresando el cajón, la evolución del cajón y la influencia en nuestras danzas. El cajón en sus inicios se usa en las danzas costeñas, como ya les decía, como la zamacueca y el tondero. En la costa norte, el tondero es muy antiguo también. En la costa norte, el tondero, inclusive el término tondero proviene de la palabra lundero, que hace referencia a los negros que tocaban el endú. Y de ahí es de donde viene la mezcla, ese juego de palabras, y sale el tondero. Y entonces, en las grandes competencias que habían, tanto en el norte como en Lima misma, en el norte había una gran rivalidad musical y artística entre negros y los nativos del norte, con esa danza tan tradicional que era la pava, y los negros con el lundero, ¿no? Y así es como nacen las primeras danzas peruanas. Algunos historiadores consideran a la zamacueca como una de las danzas, como la danza más antigua, pero la mayoría de historiadores le atribuyen al festejo como la danza más africana y la danza más antigua, que dicen que es el festejo que inclusive se bailaba en los hogares más humildes, en las casas más humildes de esclavos, se bailaba solamente a ritmo de cajón, sin ningún instrumento de cuerda, y ese es el festejo. Pero eludiendo ya las danzas más modernas, en la época del virreinato se establece la fiesta conocidísima de Amancaes, en donde se concentraban los grandes señoritos españoles o criollos en las grandes fiestas del caballo de paso. Y que esto también llamaba a la concentración de grandes artesanos venidos de diferentes puntos del país, sobre todo de la costa. Y al venir artesanos de diferentes puntos, por supuesto venía la música, la guitarra ya había sido introducida por los europeos. Y entonces en las fiestas de Amancaes es en donde se dan los primeros grandes encuentros de música afroperuana. La fiesta de Amancaes, desde la época de la colonia. Y en donde ahí se exponen los grandes temas, ya los principales temas, los más importantes temas de zamacueca, de festejo, agüenieve, el panalivio y tantos otros géneros musicales originarios de la música afroperuana. Y comienzan los primeros cronistas de la época a hablar del cajón como instrumento musical ya a partir
de 1850, la primera mitad de ese siglo. De 1850 comienza a aparecer ya el sonido ya como cajón propiamente dicho, pero muy primitivo. Había el cajón echado que se usaba en el norte y que inclusive se ha mantenido hasta los años 70, donde el gran Pomadita Lazón, no sé si ustedes recordarán, un gran cajonero que aparecía en los programas de televisión acompañando a la música criolla, y él se usaba el cajón echado, que es el cajón típico del norte. Entonces en aquellos años ya comienzan esos tipos de cajones más o menos ya constituidos, como más o menos como el que es ahora, pero que no se llega a constituir como tal todavía hasta 1940 más o menos, que don Porfirio Vázquez, ¿quién no habrá oído hablar de don Porfirio Vázquez? Es uno de los troncos de esa generación musical, de donde también es parte de esa generación musical y folclórica, nuestro conocidísimo Pepe Vázquez, el que interpreta música negra y valses. Entonces, a partir de esos, Porfirio Vázquez es el que ya le da una constitución como instrumento musical moderno. Y entonces ya con don Porfirio Vázquez en la década del 40 es cuando también aparte de la música negra comienza a incursionar en el vals peruano. Y es a partir de esos años en que ya vienen conocidos cajoneros sacándole notas musicales al cajón. Notas musicales de las que ya nos hablará aquí nuestro amigo Quique, pero que es básicamente, esa es la parte de la historia del cajón, como ha ido evolucionando. A partir del año 40, el año 50 es cuando ya comienza a perfeccionarse la construcción utilizando la caoba y utilizando el cedro, que son las maderas que según los expertos son los que mejores sonidos le dan a este instrumento tan peruano. Ritmos negros del Perú. Ritmos de la esclavitud contra amarguras y penas. Al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú. De África llegó mi abuela, vestía con caracoles. La trajeron los españoles en un barco carabela. La marcaron con candela, la carimba fue su cruz. Y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores ritmos de la esclavitud. Por una moneda sola la revendieron en Lima, y en la hacienda de La Molina sirvió a la gente española. Con otros negros de Angola ganaron por su faena zancudos para sus venas, para dormir duro suelo, y naíta de consuelo contra amarguras y penas. En la plantación de caña nació el triste socavón. En el trapiche de ron el negro bailó la hazaña. El machete y la guadaña curtió sus manos morenas, y los indios con sus quenas y el negro con tamborete cantaron su triste suerte al compás de las cadenas. Murieron los negros viejos, pero entre la caña seca se escucha su sana cueca y el panalivio muy lejos. Y se escuchan los festejos que cantó en su juventud. De Cañete a Tombuctú, de Chancay a Mozambique, llevan sus claros repiques ritmos negros del Perú.